El cielo se rasgó con un resplandor silencioso y antinatural. Un momento, el mundo estaba bañado por el familiar zumbido de la vida en la ciudad. Los claxones de los autos, la gente charlando, el eco distante de las máquinas trabajando. Al siguiente, hubo silencio. No cualquier silencio, sino un vacío opresivo y espeluznante, como si el mismo universo hubiera tomado una bocanada de aire y se hubiera olvidado de exhalar. Sobre la Tierra, la llegada había comenzado. Masivas estructuras negras como obsidiana descendieron del cielo, tapando el sol. No rugían, no brillaban con luz ni pulsaban con energía. Simplemente llegaron. Desafiando la gravedad, descendieron como hojas arrastradas por un viento invisible. La más grande flotaba ominosamente sobre Washington, D.C., proyectando una sombra tan vasta que convirtió el mediodía en un crepúsculo. Otras se posicionaron sobre ciudades importantes: Moscú, Pekín, Londres, Tokio, Johannesburgo. Y aún no había ningún sonido. El teniente coronel Aaron Hayes estaba en el borde de la sala de guerra del Pentágono, mirando la transmisión en vivo de los satélites. No tenía sentido. Las naves alienígenas habían llegado, pero no había emisiones, amenazas, demandas, ni señales electromagnéticas de ningún tipo. Incluso las ondas radiales parecían desvanecerse en el vacío a su alrededor. ¿Alguna respuesta? La voz del general Peterson fue grave, corta, pero cargada de tensión. Nada, señor, respondió un oficial de comunicaciones. No hay señales, no hay movimiento. Simplemente están allí. Esa era la parte aterradora. No atacaban, no hablaban, no reconocían nada. Las naves simplemente habían aparecido, masivas e indiferentes. Era como si la humanidad hubiera sido puesta bajo un microscopio, un espécimen siendo observado. Luego, como para confirmar ese escalofriante pensamiento, la gente empezó a caer. Comenzó de forma sutil. Pasantes en Times Square caían de golpe, como si el aire los hubiera dejado sin fuerzas. Una madre empujando un cochecito se desplomó como una marioneta a la que le cortaron las cuerdas. Un hombre de negocios que se ajustaba la corbata, y luego cayó de cara al pavimento. Por todo el mundo, se extendió como una ola silenciosa, invisible, barriendo las áreas más pobladas. No hubo gritos, no hubo lucha. Solo un colapso. «Dios mío», susurró alguien en la sala de guerra. Hayes sintió su pulso acelerado mientras veía cómo los números subían en el contador de muertes en vivo. Miles, cientos de miles, millones. ¿Están apuntando a personas específicas?, preguntó Peterson, con voz grave. No hay patrón, señor, dijo un analista, su voz temblando. Es aleatorio. Viejos, jóvenes, ricos, pobres, cualquiera, excepto nosotros. Hayes murmuró para sí mismo. La sala de guerra cayó en un pesado silencio mientras la realidad comenzaba a asentarse. El Pentágono, junto con todas las bases militares, no se había visto afectado. Los lugares remotos, los refugios subterráneos, los barcos en el mar, todos seguían intactos, respirando, con los latidos del corazón estables. No era solo un ataque, era una selección. Y por primera vez en la historia humana, el enemigo no había venido con armas. Habían llegado con silencio. Pero la humanidad no iba a rendirse sin luchar. El pánico se extendió como un incendio forestal, pero no había enemigo contra el cual pelear, ni voz a la que suplicar. Las calles de las grandes ciudades estaban llenas de cuerpos inmóviles, intactos. El mundo había caído en un horror silencioso y asfixiante. En el Pentágono, el silencio en la sala de guerra solo era interrumpido por el frenético golpeteo de los teclados de los oficiales de inteligencia y las maldiciones calladas. Nadie podía procesar lo que estaba ocurriendo. No era un virus, no era radiación, no era un arma. No podían ver nada. Tenemos que contraatacar, dijo el general Peterson, con la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos temblaban. ¿Con qué?, preguntó Hayes, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera podemos detectarlos. No podemos comunicarnos con ellos. No sabemos cómo están haciendo esto. No me importa, respondió Peterson con dureza. Tenemos misiles nucleares,
Tenemos armas orbitales. Los golpeamos con todo lo que tenemos. Hayes dudó. Algo no estaba bien. Esto no era una invasión estándar. No había explosiones, ni barcos de guerra disparando. Los alienígenas ni siquiera usaban sus armas. Habían llegado en silencio, matado en silencio, y ahora esperaban. ¿Qué estaban esperando? ¿Señor? Una voz temblorosa salió de la estación de inteligencia. Hemos detectado algo en los satélites. La pantalla cambió a una transmisión de alta altitud. Una de las naves alienígenas flotaba sobre la ciudad de Nueva York, inmóvil, pero ahora algo estaba sucediendo con el suelo debajo de ella. El aire se ondulaba, una extraña distorsión doblando la luz. Luego, en un movimiento lento y surrealista, los cuerpos comenzaron a levantarse. No todos, solo algunos. Algunos de los caídos se alzaron en el aire como marionetas ingrávidas. Sus extremidades colgaban flácidas, sus cabezas caídas a un lado. No estaban conscientes, no luchaban, simplemente ascendían. ¿A dónde los llevan?, murmuró alguien. Hayes sintió un retorcimiento en el estómago. No era aleatorio. Las personas que permanecían en el suelo, las que no eran llevadas, eran niños pequeños, algunos ancianos, unos pocos civiles de mediana edad, pero la mayoría de los que eran levantados estaban entre los 20 y los 50 años, la mejor edad de la adultez. Están tomando a los más fuertes, susurró Hayes, la realización extendiéndose como una pesadilla que avanzaba lentamente. ¿Para qué? El silencio se profundizó, luego los radios crujieron. La primera señal de sonido desde la llegada, una sola voz, fría e indiferente. Sois indignos. Las palabras resonaron en todas las frecuencias, en todos los canales, en todos los dispositivos capaces de transmitir sonido. Estaba en todas partes a la vez. Una voz de ninguna parte y de todas partes. El mundo contuvo el aliento. Hayes apretó los puños. ¿Lo somos?, murmuró, y en ese momento juró que la humanidad les demostraría que estaban equivocados. El silencio que siguió a ese mensaje fue peor que el mensaje en sí mismo. Sois indignos, las palabras perduraron en el aire como una réplica, penetrando en la mente de cada humano sobreviviente. La sala de guerra del Pentágono estaba congelada. Las pantallas seguían mostrando cuerpos elevándose al cielo, desapareciendo en las naves alienígenas monolíticas. El resto del mundo solo podía observar con horror impotente. Tenemos que movernos ahora, gritó el general Peterson, sacando a todos de su trance. Si creen que somos indignos, debemos mostrarles lo contrario. Movilicen todos los cazas, todos los drones, todos los misiles que tengamos. Quiero un asalto total a esas naves antes de que terminen lo que sea que están haciendo. ¿Pero qué pasa si atacar solo empeora las cosas?, preguntó alguien. ¿Peor?, escupió Peterson. Mira la maldita pantalla. Ni siquiera sabemos si esas personas están vivas. Hayes se sintió frío. Sabía que Peterson tenía razón, pero algo de todo esto aún no tenía sentido. Si los alienígenas quisieran que murieran, podrían haber borrado el planeta en segundos, pero no lo habían hecho. Habían elegido, y eso lo aterraba más que una invasión a gran escala. Señor, oficial AOM, dijo una voz tensa desde la estación de inteligencia. Estamos detectando actividad desde la Estación Espacial Internacional. Hayes frunció el ceño. ¿La ISS? Una nueva pantalla parpadeó. La estación seguía en órbita, pero sus cámaras habían captado algo aterrador. Una segunda ola de naves, más pequeñas, con forma de aguja, descendía de las naves madre. No atacaban, no bombardeaban. Recogían. Las naves más pequeñas extendían delgadas tendriles parecidos a látigos, arrastrando edificios enteros hacia arriba. Rascacielos, vehículos, infraestructura. Todo lo que se consideraba útil estaba siendo tomado. No solo estaban tomando personas. Estaban despojando al planeta, pieza por pieza. No es exterminio, dijo Hayes, apretando los dientes. Es adquisición. No estamos luchando contra un ejército. Estamos siendo procesados, susurró otro analista. La sala quedó en un silencio mortal. Luego, el primer misil fue lanzado desde una base militar no divulgada.
Un misil balístico intercontinental atravesó el aire hacia la nave sobre Washington, D.C. e impactó en su objetivo, justo en el centro, detonando con suficiente fuerza como para arrasar la ciudad. La onda expansiva hizo estallar las ventanas, sacudió los edificios y envió una bola de fuego que se estiró hacia el cielo. Por un momento hubo esperanza. Y luego, el fuego se disipó. La nave permaneció intacta, impasible, inmóvil. «Dios mío», murmuró alguien. Antes de que pudieran procesar lo que había sucedido, la nave respondió. Fue instantáneo. Fue implacable. Desde la superficie de la nave, una pulsación de luz se extendió hacia afuera, barriendo toda la ciudad como una ola de energía. Donde tocaba, las personas simplemente desaparecían. No hubo gritos, no hubo resistencia. Un momento estaban ahí, y al siguiente, ya no estaban. La transmisión del Pentágono se cortó. Washington, D.C. había sido silenciada. La sala de guerra estalló en caos. Gente gritaba órdenes, los soldados se aferraban a sus armas como si eso fuera a hacer alguna diferencia. Pero Hayes apenas escuchaba nada de eso. Su mente corría a 1000 por hora. Esto no era una guerra. No era una conquista. Era un juicio. Y la humanidad estaba fallando. Pero si los alienígenas pensaban que eran indignos, entonces la humanidad no tenía más opción que demostrarles que estaban equivocados. El mundo cayó en el caos, pero no era el caos de una guerra. Era algo peor. Desesperación. Por primera vez en la historia humana, el enemigo no era algo que pudieran bombardear, disparar o con lo que pudieran negociar. Las naves flotaban sobre ellos, indiferentes, como dioses observando desde los cielos. Washington, D.C. había desaparecido, borrada de la existencia en un abrir y cerrar de ojos. Las otras naves no se movieron, no retaliaron más. Simplemente continuaron su tranquila cosecha, eligiendo a los elegidos mientras despojaban al planeta de sus recursos. En el Pentágono, la sala de guerra estaba en caída libre. «D.C. ha desaparecido», gritó un técnico, su voz rota por la incredulidad. «No destruido, desaparecido. No queda nada. No hay escombros, no hay radiación, no hay cuerpos, nada». Hayes apretó los dientes, su mente trabajando más rápido que nunca. Los alienígenas no solo borraron a las personas de Washington, borraron la ciudad. Como si nunca hubiera existido. Sin restos, sin ruinas. Solo tierra vacía donde antes estaba la capital. El general Peterson golpeó con fuerza la mesa. «Quiero todas las ramas militares listas para atacar. Los golpeamos con todo lo que tenemos. Ataques orbitales, guerra cibernética, armas bioquímicas». «Eso no funcionará», interrumpió Hayes, su voz más aguda de lo que había planeado. La sala de guerra se quedó en silencio. «¿Vieron lo que ocurrió?», continuó Hayes. «No solo sobrevivieron al misil, lo ignoraron. Y cuando atacamos, reaccionaron como si fuéramos insectos en su camino. No estamos en guerra. Nos están desechando». Las fosas nasales de Peterson se ensancharon, pero no discutió. No podía. La evidencia estaba en cada pantalla de la sala. Los alienígenas no estaban atacando ciudades. Estaban eliminando poblaciones con precisión quirúrgica. Y ahora, habían borrado Washington como si fuera solo un pensamiento posterior. «Tenemos que cambiar de tácticas», continuó Hayes. «Ellos no nos ven como una amenaza. Esa es nuestra única ventaja. Necesitamos descubrir por qué están haciendo esto y cómo están eligiendo quién vive y quién muere». Peterson exhaló por la nariz, las manos hechas puños. «¿Y cómo diablos hacemos eso?», preguntó, derrotado. «Los observamos», dijo Hayes. «Igual que ellos nos están observando». Un tenso silencio se instaló, luego alguien habló. «Señor», dijo uno de los oficiales de inteligencia, su rostro pálido. «Puede que tengamos una forma». Todos miraron hacia él. Tragó saliva, pero continuó. «NORAD detectó una pequeña anomalía una hora antes de la llegada. No era una de las naves, era algo más. Una señal. Una frecuencia única, enterrada bajo los niveles normales de radiación. Al principio pensamos que era solo ruido de fondo, pero es idéntica a la firma energética que proviene de las naves.
¿De dónde proviene la señal?, preguntó Hayes. El analista vaciló. Antártida. La sala quedó en silencio de nuevo. ¿Antártida?, preguntó Hayes. Uno de los últimos frentes inexplorados de la Tierra. Sin grandes ciudades, sin presencia militar significativa, solo hielo, aislamiento y los secretos que habían estado allí durante milenios. Hayes y Peterson se miraron. Era su única pista. Necesito un equipo de operaciones encubiertas, ordenó Peterson. Nada de comunicaciones. Sin señales electrónicas. Si vamos a ir, vamos fríos. Hayes asintió, ya corriendo las posibilidades en su cabeza. Si la señal estaba relacionada con las naves, podría ser su primera oportunidad real de entender al enemigo, tal vez incluso su única oportunidad. Porque si la humanidad no entendía lo que estaba sucediendo pronto, no quedaría nadie para pelear. El vuelo hacia la Antártida fue tan silencioso como los cielos mismos. Hayes estaba sentado en la bodega de carga del transporte sigiloso, rodeado por un equipo de 12 operativos de élite. Sin insignias, sin nombres, solo fantasmas entrenados moviéndose sin dejar rastro. Afuera, el mundo había caído en un silencio mortal. Las grandes ciudades estaban abandonadas, sus calles llenas de los caídos. Las naves alienígenas flotaban sobre ellas, inmóviles, en silencio. El proceso de selección continuaba, y nadie sabía cuánto duraría. La voz del piloto crujió en su auricular. A 2 minutos. Hayes echó un vistazo al equipo. Revisión de armas. Recuerden, si estas cosas pueden borrar ciudades, nuestra potencia de fuego es inútil. Estamos aquí para reunir inteligencia, no para pelear. Los soldados asintieron. Todos sabían lo que estaba en juego. Cuando atravesaron la tormenta antártica, el paisaje se hizo visible. Un desolado páramo de hielo y nieve. Pero en medio de esa nada congelada, algo destacaba. Una estructura. No era alienígena, pero tampoco humana. Era antigua, masiva, hecha de piedra oscura que sobresalía del hielo, dispuesta en formaciones antinaturales. Algunas de las losas se habían colapsado, otras seguían en pie. Parecía ruinas. ¿Pero ruinas de qué? Entonces, el escáner emitió un pitido. La misma firma energética que las naves, murmuró uno de los miembros del equipo. A Hayes le recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. 30 segundos para aterrizar, anunció el piloto. Hayes apretó con fuerza el rifle. Habían llegado buscando respuestas, pero algunas respuestas era mejor no descubrirlas. El transporte aterrizó sobre el hielo con un sordo estruendo. El aterrizaje fue tan suave y silencioso como el mundo que los rodeaba. Incluso la tormenta parecía vacilante en hacer ruido. El viento aullaba, pero solo lo suficiente para recordarles que no estaban solos. Hayes desabrochó su arnés y se puso de pie. El resto del equipo ya estaba en movimiento, su entrenamiento evidente en la eficiencia sin fisuras de sus acciones. No había movimientos innecesarios, ni dudas. Sabían lo que estaba en juego. En el momento en que la rampa descendió, el frío los golpeó como una fuerza física. La temperatura era mortal, al menos -60 grados centígrados, pero sus trajes térmicos los mantenían funcionales. Se movieron en una formación compacta, rifles listos, los ojos escaneando las ruinas adelante. De cerca, las estructuras eran aún más inquietantes. Las formaciones de piedra oscura no eran naturales. Estaban colocadas, diseñadas. Grandes losas sobresalían del hielo en ángulos extraños, algunas aún medio enterradas, otras se elevaban por encima de ellos como la caja torácica de una bestia muerta. Extraños y complicados grabados recorrían las superficies, desgastados por el tiempo, pero aún distintivos. Y luego, estaba la señal. El equipo estaba captando una fuerte frecuencia. Lo mismo que las naves, murmuró uno de los soldados mientras revisaba su escáner. Viene de abajo. Hayes asintió, lo había esperado. Debe haber una entrada en algún lado. Extiéndanse y busquen algo que se asemeje a un pasaje. El equipo se dispersó, sus botas crujían suavemente contra el hielo. Las ruinas no solo eran viejas, eran antiguas. Hayes lo sentía en sus huesos.
Ese lugar había estado enterrado durante eones, escondido bajo el grip congelado de la Antártida. Pero la pregunta era, ¿quién lo construyó? ¿Y por qué estaba emitiendo la misma firma energética que las naves alienígenas? Aquí, llamó uno de los soldados, Kalewa, haciéndole señas a acercarse a un enorme arco parcialmente colapsado. El hielo se había agrietado alrededor de él, revelando un oscuro túnel que se adentraba profundamente bajo tierra. Un viento frío soplaba desde el interior, enviando un escalofrío por la espina dorsal de Hayes que no tenía nada que ver con la temperatura. Esto es, dijo Kalewa. Parece hecho por humanos. No, corrigió otro soldado. Algo hecho por alguien. Hayes tomó la delantera, guiando al equipo dentro. Las paredes eran lisas, de una manera antinatural, como si hubieran sido talladas con una precisión mucho más allá de la capacidad humana. Cuanto más profundo avanzaban, más intrincados se volvían los grabados. Símbolos extraños, patrones que no pertenecían a ningún idioma conocido. No eran aleatorios. Tenían un significado. El túnel se abrió en una vasta cámara. En el momento en que Hayes puso un pie dentro, su aliento se detuvo en su garganta. La habitación era enorme. El techo se desvanecía en la oscuridad sobre ellos. Extrañas estructuras en forma de obelisco salpicaban el espacio, algunas intactas, otras hechas pedazos. Pero en el centro de todo, estaba la fuente de la señal. Una máquina. Era masiva, incrustada en la misma roca, palpitando con un tenue resplandor espeluznante. Y estaba viva. El equipo se detuvo. Nadie habló. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Hayes avanzó con cautela. La máquina no solo estaba funcionando, estaba transmitiendo. Señor, susurró Kalewa. Esta cosa está haciendo algo. Hayes sacó un pequeño escáner y lo apuntó hacia la máquina. Las lecturas estaban fuera de escala, pero algo más llamó su atención: una corriente de datos. Estaba enviando un mensaje. A las naves, murmuró. Hayes sacudió la cabeza, su pulso se aceleró mientras descifraba los datos. No se enviaban a las naves alienígenas sobre ellos. Estaban siendo enviados hacia afuera, más allá de la Tierra, más allá del sistema solar. Estaba llamando a algo más. Y algo estaba respondiendo. Luego, el resplandor de la máquina se intensificó. La señal cambió, y las ruinas a su alrededor comenzaron a temblar. Los temblores comenzaron como una vibración baja bajo sus pies, sutil pero inconfundible. El polvo y el hielo se desprendieron del techo de la caverna, cayendo como nieve bajo el tenue resplandor de la máquina. El zumbido palpitante creció más fuerte, más insistente. Señor, tenemos que retroceder, dijo Kalewa, apretando más fuerte su rifle. Lo que sea esto, está despertando. Hayes no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la máquina, en los patrones cambiantes de luz que recorrían su superficie. No solo estaba transmitiendo, estaba respondiendo. ¿Pero a qué? Una fría realización se instaló en su mente. Las naves alienígenas habían llegado en silencio, seleccionando a sus elegidos y borrando al resto. Habían juzgado a la humanidad como indignos. Pero esta máquina era más antigua que ellos. Había estado aquí mucho antes de que existiera la humanidad, y seguía transmitiendo. Lo que significaba que las naves no habían venido por sí solas. Habían sido convocadas. «Muévete», gritó Hayes, saliendo de su trance. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». El equipo no dudó. Se giraron y empezaron a moverse rápidamente hacia la entrada del túnel, pero el suelo debajo de ellos se sacudió violentamente. Un profundo y mecánico gemido resonó por la cámara, como si la máquina misma estuviera viva y sufriendo. Las paredes se agrietaron, y de repente el túnel detrás de ellos colapsó en una explosión de hielo y piedra. Estaban atrapados. «Maldita sea», juró Kalewa, girando rápidamente. ¿Una salida alternativa? No, respondió otro soldado con firmeza. Esa era nuestra salida. Hayes pensó rápido. Estaban bajo tierra, en una ruina alienígena, y una máquina más antigua que la civilización misma se estaba despertando sobre ellos. Arriba,
Las naves todavía los observaban, esperando. Y ahora, no había escape. Se volvió hacia la máquina. Si tenía el poder de enviar una señal más allá de las estrellas, tal vez, solo tal vez, tenía el poder de hacer algo más. Cúbranme, ordenó Hayes. Se acercó a la máquina, ignorando el miedo instintivo que subía por su espina dorsal. Al acercarse a la máquina, Hayes notó que los grabados parecían casi orgánicos, como venas corriendo a lo largo de su superficie. Dudó solo un segundo antes de extender la mano y colocarla contra ella. La reacción fue inmediata. Una onda de energía estalló hacia afuera, derribando a todo el equipo al suelo. Un destello brillante estalló desde el núcleo de la máquina, inundando la cámara con luz. Por un momento, Hayes se sintió ingrávido, flotando en algo vasto e incomprensible. Luego llegaron las visiones. Un planeta vasto y frío, su superficie un cementerio de ciudades abandonadas hace mucho tiempo. Figuras colosales, envueltas en armaduras de obsidiana, observando desde las sombras que se extendían más allá de las estrellas. Una guerra antigua y sin fin, librada entre seres que no deberían existir. Y luego, la Tierra. La humanidad, una especie que no debía estar aquí, una especie que nunca debió evolucionar, una especie que había sido dejada atrás cuando los verdaderos gobernantes de este mundo habían desaparecido. Hayes jadeó, retrocediendo. Las visiones desaparecieron, pero la verdad permaneció, grabada en su mente. No somos los primeros, susurró. El equipo lo miró, confundido, pero no hubo tiempo para explicaciones. El zumbido de la máquina había alcanzado un nivel frenético y Hayes sabía, sin lugar a dudas, que las naves alienígenas lo habían sentido. El suelo sobre ellos se agrietó. Algo masivo venía hacia ellos, y esta vez, el silencio no sería su advertencia. El hielo se rajó con un estruendoso estallido. Una grieta jagada desgarró el techo sobre ellos, y el polvo y los fragmentos de hielo llovieron, obligando a Hayes y a su equipo a cubrirse los rostros mientras el suelo temblaba bajo sus pies. La luz de la máquina se intensificó, palpitando como un corazón latiendo. Cada pulso enviaba ondas de choque a través de la caverna. Luego, desde la grieta que se había abierto arriba, descendieron figuras oscuras, esqueletales. Se movían con una gracia antinatural, sus cuerpos alargados, sus extremidades demasiado delgadas, demasiado afiladas. Su piel, o lo que fuera que pasara por piel, era lisa y negra, como si estuviera tallada en obsidiana. Sus cabezas eran sin rasgos, salvo por los profundos huecos donde deberían haber estado los ojos. No hicieron ningún sonido, ni siquiera el susurro del movimiento. El mismo silencio que había precedido a la llegada ahora llenaba la caverna. La primera de las criaturas tocó el suelo, sus largos dedos se curvaron hacia la piedra. Hayes levantó su rifle instintivamente, pero ya sabía que las balas no servirían de nada. Nada de lo que llevaban serviría. Kalewa también apuntó su rifle. ¿Órdenes?, susurró, su voz tensa por el pánico. Hayes no respondió. Su mente corría, armando el rompecabezas de pesadilla que se había estado desplegando desde que llegaron las naves. La visión, la máquina, el mensaje, la prueba. Las criaturas no estaban aquí para atacar. No aún. Estaban aquí para tomar una decisión. Al igual que antes. Bajó el rifle. No disparen, ordenó. Kalewa se puso tenso. ¿Qué? Han borrado una ciudad entera. Porque atacamos primero, respondió Hayes, sin apartar la vista de las criaturas. La caverna tembló de nuevo. La máquina palpitó, respondiendo a las entidades silenciosas frente a ella. Hayes se dio cuenta con espantosa claridad de que este momento, este exacto momento, era otra prueba. Otro juicio en silencio. Si disparaban, no estarían librando una batalla. Estarían demostrando su propia indignidad. Una de las criaturas levantó una mano garras, un suave remolino de energía brilló en el aire. Una pregunta. Hayes respiró lentamente, y luego, contra todos sus instintos, dio un paso al frente. El remolino se intensificó. La criatura inclinó la cabeza, casi curiosa. El corazón de Hayes latió con fuerza. Sintió el peso del momento aplastándolo. La supervivencia de su equipo,
Tal vez la supervivencia de todos los que quedaban dependía de lo que hiciera a continuación. Así que hizo lo único que pudo hacer. Levantó su propia mano y tocó el remolino. El mundo explotó. Una oleada de pensamientos ajenos, demasiado vastos e incomprensibles para entender, inundaron su mente. Imágenes, recuerdos que no eran suyos, se vertieron dentro de él, ardiendo como fuego. Una especie más antigua que ellos. Una guerra entre fuerzas tan vastas que las galaxias enteras fueron daños colaterales. Una única ley grabada en el tejido mismo del universo. Solo los fuertes sobreviven. Hayes tambaleó hacia atrás, jadeando. Su visión se nubló. Sintió como si su mente se hubiera sumergido en algo infinito, algo imposible. La criatura que lo observaba inclinó la cabeza nuevamente. Y luego, por primera vez, un sonido rompió el silencio. Una sola palabra. Prueben. El suelo tembló una vez más. Y luego, tan repentinamente como habían llegado, las criaturas desaparecieron. La máquina se apagó y las naves alienígenas arriba comenzaron a moverse. Por primera vez desde la llegada, ya no estaban cosechando. Estaban esperando. Esperando que la humanidad tomara su decisión. Hayes entendió. La prueba no había terminado. Solo había comenzado. Los temblores cesaron, dejando solo una profunda quietud inquietante en la caverna. La máquina se había apagado, su energía palpitante extinguida. Las figuras alienígenas ya no estaban, como si nunca hubieran estado allí. Pero Hayes sabía que no se habían ido. Estaban observando. Las palabras seguían retumbando en su mente. Prueben. La criatura líder dio un paso al frente, sus ojos huecos brillando más intensamente. Son imperfectos, dijo, su voz resonando como un martillo. Las palabras golpearon como un peso insoportable. Los fracasos, la historia, los errores. No había duda de ello. Eran innegables. Pero luego la voz habló de nuevo. Pero no están rotos. Hubo una pausa. Un cambio en el aire. Una leve presión se hizo presente en el ambiente, como si la caverna misma estuviera esperando. Se os permite luchar, dijo la criatura, sus ojos brillando intensamente. El significado era claro. No habían ganado, no se les había concedido la aceptación. Ni siquiera se les consideraba iguales. Pero habían recibido lo que más necesitaban. Una oportunidad. Las naves alienígenas, que antes habían flotado en juicio, ahora se movieron con propósito. El proceso de selección había terminado. La cosecha había finalizado. Y la humanidad había recibido lo único que realmente necesitaba. Un futuro. Una guerra se avecinaba. No por supervivencia, sino por el derecho a existir. Y esta vez, la humanidad no la enfrentarían en silencio. Se levantarían. Lucharían. Y demostrarían que estaban equivocados. El aire en la caverna se sintió diferente ahora. No estaba vacío, ni indiferente, sino expectante. Hayes se tambaleó hasta ponerse de pie, su respiración entrecortada, su cuerpo aún sintiendo una desconexión, como si una parte de él hubiera permanecido en ese vacío entre las estrellas. Pero estaba aquí. Estaba vivo. Y las criaturas seguían observando. Hundidos en la quietud, cientos de ellos rodeaban las torres resplandecientes, sus ojos huecos ardiendo en él. Sentía el peso de su mirada, de su juicio. Su equipo seguía inmóvil en su lugar, con las armas inútiles en las manos, mirándolo como si acabara de hablar con Dios. Tal vez lo había hecho. ¿Qué diablos acaba de pasar?, dijo Kalewa, encontrando finalmente su voz, mientras todavía apretaba su rifle, los nudillos blancos. Hayes tragó saliva. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría poner en palabras la inmensidad de lo que acababa de experimentar? El peso de 1000 millones de años de historia presionando sobre la humanidad como una prensa. Se volvió hacia las criaturas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía lo que venía. Ellos le habían dado una elección. Ahora necesitaban una respuesta. Me preguntasteis si lucharíamos por nuestro lugar, dijo Hayes, su voz resonando en la caverna más firme de lo que se sentía. Os he dado mi respuesta. La criatura líder dio un paso adelante, inclinando su cabeza. Las palabras son insuficientes,
dijo, y la tierra tembló. Las torres brillaron con más fuerza, proyectando sombras largas y dentadas por toda la caverna. Un cambio en el aire envió un escalofrío por la columna de Hayes. Debéis probarlo. El suelo comenzó a agrietarse. Grandes fisuras se extendieron en todas direcciones. Las torres palpitaban al ritmo de la vibración creciente. Luego, de repente, 3 enormes puertas se materializaron en las paredes de piedra, cada una conduciendo hacia la oscuridad. El vacío más allá era impenetrable. Las criaturas se apartaron, revelando los caminos. Hayes ya sabía lo que eran. Pruebas. La criatura finalmente habló de nuevo, su voz vibrando en su cráneo. 3 caminos. 3 desafíos. Una última prueba. El equipo intercambió miradas incómodas. Hayes apretó los puños. Nunca íbamos a tener una salida fácil, dijo, forzando una sonrisa sombría. ¿Querías pruebas de lo que estamos enfrentando? Aquí las tienes. Se volvió hacia las criaturas. ¿Y si pasamos? La criatura líder asintió lentamente, sus ojos huecos parpadeando con algo que podría ser aprobación. Entonces vuestra especie será permitida para luchar por su supervivencia. ¿Luchar contra quién?, preguntó Hayes, frunciendo el ceño. La criatura no respondió. Simplemente se giró y desapareció en la oscuridad. Las demás hicieron lo mismo, desvaneciéndose en las sombras. Y así, las criaturas observadoras se desvanecieron. Lo único que quedaba eran las 3 puertas. 3 pruebas. Y una única verdad no expresada. La prueba ya había comenzado. Hayes se giró hacia su equipo. No tenemos elección, dijo, señalando los caminos. Nos dividimos en 3 equipos. Tomamos las pruebas y ganamos. Kalewa exhaló bruscamente. ¿Y si no lo logramos? Hayes lo miró a los ojos. Entonces la humanidad muere. Nadie dijo nada. Todos sabían que era cierto. Sin más palabras, el equipo se separó y se adentró en la oscuridad. Hayes dio el primer paso. El peso de la humanidad sobre sus hombros. El momento en que cruzó el umbral, el mundo a su alrededor cambió. Ya no era la fría caverna silenciosa. Era algo más profundo. Algo más vasto. Los 3 equipos tomaron diferentes caminos, y ahora sus destinos, y el destino de toda la especie, dependían de las pruebas que enfrentaran. El equipo de West entró en un espacio que no era un espacio en absoluto. Era un vacío infinito y sin fin, pero lleno de susurros, pensamientos que no eran suyos. Imágenes de mundos que ya estaban muertos, civilizaciones que habían existido donde la humanidad ahora existía. Y caídos. Los arquitectos los habían visto a todos, los habían juzgado a todos. Un simple desafío, probar que la humanidad podía aprender. Los recuerdos fueron arrancados de ellos, sus identidades desdibujadas hasta que lo único que quedaba eran los instintos primarios y el conocimiento. Tuvieron que reconstruirse, demostrar que sus mentes eran algo más que vasos temporales, que podían crecer, adaptarse, convertirse en algo más. Cuando West finalmente volvió a la conciencia, la cámara de la prueba desapareció y él estaba de pie en la salida. Su equipo había sobrevivido. Habían pasado. El equipo de Kalewa enfrentó algo más sencillo, pero brutalmente honesto. Un campo de batalla. Fueron arrojados a una guerra que ya se había perdido. Las ciudades humanas en llamas, los soldados gritando, las naves alienígenas oscureciendo el cielo. No era real, pero se sentía real. El dolor, el agotamiento, las interminables oleadas de enemigos que se adaptaban a cada movimiento que hacían. Un desafío simple, probar que la humanidad podía soportar. Lucharon hasta que sus huesos dolieron, hasta que sus armas fallaron, hasta que sus cuerpos se negaron a moverse. Pero seguían de pie, seguían luchando, seguían negándose a morir. Cuando Kalewa colapsó al pie de la salida, el campo de batalla desapareció. Sabía que habían pasado. Hayes caminó solo hacia el vacío, pero no estuvo solo por mucho tiempo. La oscuridad cambió y, de repente, se encontró en una habitación llena de ellos. Líderes, presidentes, generales, dictadores, rebeldes. Las figuras más grandes de la historia humana y las peores. Un simple desafío,
probar que la humanidad podía unirse. Uno por uno, fue forzado a enfrentarse a ellos. Sus elecciones, sus errores, sus triunfos, sus fracasos. Vio guerras libradas por codicia, poder y orgullo. Vio la unidad rota una y otra vez. Pero también vio la esperanza. Los momentos en que la humanidad se levantó por encima de sus peores instintos. Los sacrificios hechos por el bien común. Los momentos en que la gente dejó de lado sus diferencias, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. Cuando finalmente llegó al final, las sombras de la historia se desvanecieron y la puerta apareció ante él. Había pasado. El veredicto estaba dado. Los tres equipos emergieron al mismo tiempo, sus cuerpos adoloridos, sus mentes destrozadas y forjadas de nuevo. La caverna había cambiado. Las torres brillaban con un ritmo constante. Las criaturas, los arquitectos, habían regresado, esperando, observando. Aye se detuvo frente a ellos, respirando con dificultad. No necesitaba hablar. Las pruebas ya habían hablado por ellos. Y luego, por primera vez, el silencio se rompió. Una sola voz, capaz de significado. Sois imperfectos. Las palabras golpearon como un martillo. El peso de sus fracasos, su historia, sus errores. No había duda de ello. Eran innegables. Pero luego la voz habló de nuevo. Pero no estáis rotos. Una pausa. Un cambio en el aire. El mundo había cambiado. Se os permite luchar. El significado era claro. No habían ganado. No se les había concedido aceptación. No se les consideraba iguales. Pero habían recibido lo que más necesitaban. Una oportunidad. Las naves alienígenas, que antes habían flotado en juicio, ahora se movieron con propósito. El proceso de selección había terminado. La cosecha había finalizado. Y la humanidad había recibido lo único que realmente necesitaba. Un futuro. Una guerra se avecinaba. No por supervivencia, sino por el derecho a existir. Y esta vez, la humanidad no la enfrentarían en silencio. Se levantarían. Lucharían. Y demostrarían que estaban equivocados.